Les quiero anunciar, ya tenemos una página de internet exclusivo para este tema. Se llama liderdehoy.com, liderdehoy.com. Ese va a ser donde nos van a encontrar siempre con estas podcasts, blogs, información, etcétera, sobre liderazgo. Queremos ser líderes, sea en la iglesia, sea en la política, sea en el mundo empresarial. Y hoy estamos viendo, hemos estado viendo desde la creación cómo Dios fue estableciendo ciertas leyes de liderazgo. Y hoy quiero ver el número 9, que es Dios tiene que ser primero en todo. No nomás el pastor tiene que poner a Dios primero, el empresario, el político, todos tenemos que poner a Dios primero. Y en Génesis, el capítulo 4, encontramos, ¿verdad?, a estos dos hermanos, Caín y Abel. Uno es pastor de ovejas, el otro es agricultor. Y al final de su cosecha, al final, ¿verdad?, del tiempo, cada uno de ellos trae una ofrenda a Dios. Los dos lo hacen. Entonces vemos, los dos son hombres religiosos, los dos en cierta manera creen en Dios, pero vamos a ver una gran diferencia entre estos dos hombres, porque nos dice Abel, ¿qué hace? Él trajo lo mejor, lo primero de sus ovejas. Caín trajo, dice, una ofrenda del montón. Ahora, Dios lo que ve es la prioridad que le damos. Si ponemos a Dios primero, no es tanto en veces la cantidad, porque vemos cuando Jesús está viendo a los que están en el templo dando las ofrendas, había gente que llegaba con bolsas llenos de dinero y no impresionaron a Jesús. La que impresionó a Jesús fue la mujer que trajo 2 moneditas. ¿Pero por qué? Porque era todo lo que ella tenía. Y en este principio, ¿ves? Tú y yo tenemos que poner a Dios primero. Pongo a Dios primero en mi día, en mi tiempo, en mi dinero, en mis esfuerzos. Y allí es donde quiero invitar. Aquí tengo el honor de tener a Víctor y Nora González. Son empresarios tanto en Estados Unidos como en México. Y ellos a mí me han enseñado un concepto donde no es mío, no es mi negocio, no es mi empresa, no es mi dinero, sino todo es de Dios. Así. Bienvenidos, Víctor y Nora. Gracias. Qué gusto tenerles el día de hoy. Platícanos de este concepto de que su negocio es de Dios. Cuando Dios permite que Norita y yo empecemos dentro del mundo de los negocios, de formar una empresa juntos, ¿verdad? Yo lo había iniciado de manera personal, pero ya juntos empezamos un proyecto. Lo más fuerte fue separar. Nosotros siempre quisimos ver, es Dios aquí, sí, fuera del proyecto, y el negocio es muy aparte. No concebíamos que Dios fuera parte del negocio. O sea, quisimos manejarlo separado. Sí. Y nos dimos cuenta que no es así, o sea, no es lo correcto. Dios es el dueño de todo. Fue cuando nosotros pudimos entender, Cris, o sea, que Dios es el dueño de la empresa y como tal teníamos que asumir un papel de administradores. Cambió ya el concepto, ya cambió el concepto de dueños a administradores. Bajo ese principio de reconocer que trabajamos para Dios, llegó el momento de entender que cuando Dios nos pedía las cosas, no es que le hacíamos un favor a Dios de devolverle. Si no teníamos, era de Él. Era de Él. A mí me impacta mucho cómo dice en la Biblia, porque creemos en la Biblia, pero hay alguna parte de la cultura humanista que nos dice, con Dios no se mete en el dinero es malo, ¿verdad? Es del diablo. No, el dinero, Dios es dueño de todo. La palabra de Dios dice que mío es el oro, mío es la plata. Dice que Él es dueño de la tierra, es del mundo, su plenitud y todos los que en Él habitamos. Y hay un pasaje en Levítico 25-23 que dice, ustedes solo son inmigrantes y huéspedes míos viviendo en mi tierra.
Entonces, wow, cuando nosotros nos damos cuenta de esa verdad que ahí estaba en la palabra de Dios y que de alguna manera no la creíamos, pues obviamente nos comportábamos como dueños. Entonces la parte más difícil para nosotros fue entregarle de vuelta a Dios, reconocer que lo que nosotros habíamos estado administrando como propio no era nuestro, que era de Dios y había que devolverlo. Ese concepto es tan importante y tan novedoso, tristemente, para muchos. Porque sí, muchos piensan cuando le dan a Dios el diezmo, le están haciendo a Dios un favor. Cuando la verdad, si yo entiendo el negocio es de Dios, yo no le estoy haciendo un favor. Él es el que me ha bendecido a mí de permitirme ser ahora no dueño, sino administrador. Y aquí es donde la parte fuerte es que cada decisión económica se convierte en una decisión espiritual. Porque entonces cada dólar o cada peso que yo gaste no es mío. Y tengo que preguntarle al dueño qué quiere que haga con ese dinero que tenemos. ¡Wow! Entonces ya las decisiones son diferentes, la responsabilidad es diferente, porque no es algo que, cuando algo es mío, yo decido, yo a dónde quiero dar, cuánto dar, cómo dar, con qué corazón dar. Pero cuando es algo que no es nuestro, entonces tenemos que preguntarle a Dios cuánto dar, lo que Él quiera dar, cómo darlo, a dónde darlo. Sí. Llegó un momento en que cuando reconocimos esa parte, fue un momento muy emotivo. Fue emotivo porque Dios fue una revelación que Dios nos da esta parte, ¿verdad? Esta parte donde decidimos, hasta el momento de decir, Dios, estamos haciendo lo incorrecto. Es tu empresa como tal. Y llegó, nosotros le llamamos carta de transferencia, así le dijimos. Donde le digo, Dios, todo lo que yo creí que era mío, en un papelito y letra ahí anotamos lo que yo creí que era mío, la empresa. Le dije, Dios, esto lo pongo ante ti, es tuyo, te pedimos perdón, lo que hicimos en el pasado, ¿sí? Ahora enséñanos a ser unos fieles administradores y nos despojamos ahora sí de todo, ¿verdad? Bueno, y creo, si no me equivoco, antes de esa toma de decisión, creo que se encontraban en serios problemas financieros. Y creo que a partir, de tomar esa decisión, decir, Dios, es tuya la empresa, creo que vino un cambio muy radical, en las finanzas, en el desarrollo de la empresa. Es correcto. Así es. Y es que cuando nosotros somos los dueños, nuestro conocimiento es limitado. Si dejamos que Dios sea el dueño, su conocimiento es ilimitado. Él sabe lo que va a pasar, Él sabe lo mejor para nosotros y nosotros en nuestra mente limitada no lo entendemos. Cuando nosotros hicimos esa decisión, lo primero que pasó es que nosotros perdimos el 90% del negocio. Wow. Pero dijimos, todo es de Dios. Si Él está decidiendo eso, es correcto. Y no fue por alguna situación errónea, fue un cliente. Esto fue algo que nosotros no diversificamos lo suficiente, de manera de que ese cliente de repente cerró un contrato con la penalización que le pusimos y todo, pero significaba el 90% del negocio. Dios nos está protegiendo, Cris, porque un mes después, la bodega que teníamos, donde teníamos todo el producto de ese cliente en otra ciudad, se incendió. Se quemó por completo. Entonces, justo Dios decidió, como Él lo sabe todo, dijo, esto no nos conviene. Y cerró el negocio antes de que fuera eso. Entonces, es lo más sabio entender. Cuando nosotros creemos que es nuestro, cuando hay una pérdida que nos toca lo que creemos que es nuestro, nos devastaría. Pero cuando sabemos que es de Dios, sabemos que Dios siempre tiene lo mejor. Y el milagro es de que con ese 10% que quedó de negocio, fue mucho más rentable, que teníamos más rentabilidad que cuando teníamos todo el negocio completo. Wow. Así es. Wow.
Entonces, debemos de tener esa fe, ¿no? Lo pongo en manos de Dios y de repente, ¡fum!, el 90% desaparece, pero sigo confiando, Dios, tú sabes lo que estás haciendo. Así es. Y cuando ponemos a Dios primero, lo vemos con Caín y Abel, empezamos allí, sí, ¿no? Uh-huh. Cómo Dios se agradó de la ofrenda de Abel, uh-huh, y no la de Caín. Así es. Estaba hoy en la mañana leyendo, y estaba en Segunda de Crónicas, estoy leyendo de Ezequiel, y me llamó la atención el capítulo 31, uh-huh, verso 5, dice, y dieron la primera porción de su grano, vino, uh-huh, aceite, olivo y todo esto lo dan, lo primero se lo dan a Dios, uh-huh, ¿verdad? El diezmo de todo lo que había producido. Ahora, muchos piensan que el diezmo es el 10% y dejan hasta el último. Pero aquí vemos, es el primer 10%. Y cuando él hace esto, si nos brincamos al siguiente capítulo, el 32, dice, Dios le había dado grandes riquezas, tuvo éxito en todo lo que hizo. Ahora, ese éxito en veces no se ve inmediato, ¿verdad? No. En veces parece que es lo contrario. Sí, pero tenemos que seguir confiando y creyendo. Dios, si te pongo a ti primero, pongo, uh-huh, mi empresa, es tuya, no mía, Él va a obrar. Esa es la parte más importante que como empresarios, yo siempre les he dicho que la empresa es una iglesia. Nosotros es lo que Dios nos ha puesto, no es solo dentro de lo que es productivo, de lo que o dinero. O el dinero. Creo que nos olvidamos, ¿verdad? Que la gente que tenemos dentro de nuestros proyectos, Dios también nos va a pedir cuentas por ellos. Así es. Hoy, hace 8 días, Mayela, una de nuestras muchachas, falleció, wow, pero fue bien impactante estar con ella y la pregunta que tú le hiciste, sí, ¿verdad? Sí, antes de que ella falleció, tuvo varios problemas de cáncer y en la primera etapa Dios la sanó y ella, ahí pudimos ministrarla totalmente, pero en la última etapa ella tuvo cáncer de un tumor en su cerebro y antes de que ella fuera al hospital, una noche antes estuvimos hablando ella y yo y le pregunté, Mayela, ¿has entregado tu vida verdaderamente a Jesús? Y me dice, sí, Nora, yo ya le di toda mi vida. De manera de que todavía cuando fuimos a visitarla unos días antes de que ella partiera con el Señor, ella estaba tranquila y estaba lista para ir con el Señor. Y esta parte que dice Víctor, es que a veces se nos olvida como empresarios que cada persona, sí, proveedor, hasta funcionarios del gobierno con quienes nos relacionamos. O sea, Dios nos ha puesto en un lugar para que su reino se establezca. Exacto. Y entonces su empresa es su ministerio. Es parte de ese. Y bueno, yo sé que ustedes en el pasado, sé que con algunos empleados que han tenido problemas de drogadicción, de alcoholismo, uh-huh, etcétera, ustedes del dinero de la empresa los han enviado a lugares donde poder rehabilitarse. Han ido más allá de lo que una empresa normal haría. Sí, le sale lo responsable, Cris. La empresa siempre tenemos parte nos lo pide nuestro cliente, es el antidoping, que es común dentro de todas las empresas, pero para nosotros es mandatorio. Y antes de que los empleados que nosotros mandamos a las diferentes maquiladoras ingresen, les hacemos su antidoping y ahí es donde nos damos cuenta que tienen problemas de adicciones. Y nosotros hablamos con ellos. Ahí es donde le sale lo responsable. Digo, ¿y mi familia quién la va a mantener? Así. Ajá. Entonces, son 6 meses el programa. Es 6 meses. Le digo, vas a estar los 6 meses allá y durante los 6 meses que estás allá, la empresa paga la condición es que cumplas el programa. Wow. Hay otro programa también donde se le llama Escuela para Padres, uh-huh, donde también tratan con la familia acá, uh-huh, los 6 meses mujeres, y para mujeres.
tristemente para mujeres ya también tuvimos que recurrir a este tipo de... Cada vez se sí. está haciendo Entonces, más. Cris, eso también lo instituimos dentro de la empresa y ha funcionado. Aquí, no sé si me permites, son muchas cuestiones legales que tenemos que cumplir, porque sí, la empresa es de Dios, Sí. pero estamos sujetos al gobierno y a la autoridad y tenemos Exacto. que cumplir Sí, sí. también con impuestos, con toda la legislación. Entonces, esta parte laboralmente hablando era muy delicada, porque era no darle al empleado su sueldo, sino a quien él designara, sean sus padres, su esposa, sus hijos. Y el abogado, nuestro laborista, nos decía, ¿por qué hacen eso? Y dijo una frase muy fuerte que a mí me dio mucha tristeza. Dice, ¿por qué invierten en gente que es scrap? Le digo, no es scrap. Y que ha dañado a la sociedad. Y que ha dañado a la dijo. sociedad. Así. Dice, yo invertiría en las víctimas de esas personas. Pero es el punto de vista de yo juzgar lo que es bueno, lo que es malo, pero Jesucristo vino a morir por todos. Sí. Entonces también por ellos, claro que el Señor vino y murió por ellos. Entonces eso en lugar de así, porque sí salimos medio apachurrados porque nos dijeron Sí. lo que están haciendo es bien tonto, ¿verdad? Van a perder dinero, les van a los van a traicionar al final de cuentas. Y pues efectivamente algunas personas vuelven, pero bueno, nosotros... Dios sabe lo que hace. Es satisfactorio, Cris, Sí. ver a esos muchachos ahí. Es gratitud lo que te muestran. Sí. Son de nuestros mejores empleados. De hecho, mi mano derecha es una persona que fue rehabilitada. Salió rehabilitada y de ahora ahí. él ayuda a los demás. Contador, mención honorífica. Su casa propia. Tiene su casa propia. Alfredo tiene ya 20 años con nosotros. Sí. Reconstruyó su familia. Wow, qué bien. Entonces, cuando le damos a Dios el negocio, no es nomás el dinero, no, es todo. Es el tiempo. Es el tiempo, es las personas Sí. que Dios nos da como empleados y como tú dices, también los clientes y la gente de gobierno que encontramos. Tuvimos un caso tenemos relación con oficinas del Seguro Social, con Hacienda, pero en el Seguro Social escucharon que nosotros mandábamos gente a rehabilitar y una empleada de ahí se acerca a nosotros sin ningún compromiso para decirnos, no sabemos qué hacer con mi hermano. Nadie ya en la familia, gente que tenía recursos, lo mandaron a los mejores lugares, a Oceánica, a otros lugares que no hay nada de malo con ello, ¿verdad? Pero es que si Dios no interviene en la vida de las personas, de nada sirve. Sí. Entonces, él ahorita es un pastor. Es un pastor. ¡Wow! Es un pastor ahorita. Y el hermano de él, que es un empresario, digo, yo no creería en esto de Dios si no hubiera visto a mi hermano. Dice, ingeniero, yo si no hubiera visto a mi hermano, yo no puedo negar que algo pasó. Que hay un Dios, dijo, que hay un Dios. Wow. Sí. Dios. Qué bien. Entonces, hey, tú que nos estás viendo y escuchando, nuestra empresa es de Dios. Es de Dios. Así es. Nuestra vida es de Dios, nuestro tiempo es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. Y lo demostramos al poner a Dios primero, en primer lugar. Y no solo lo material, las personas que Dios pone en nuestras vidas y en las cuales tenemos influencia. ¡Wow! Pues gracias, Víctor, Nora, esto ha sido increíble. Gracias por compartir lo que Dios ha hecho con ustedes y este concepto de que Dios es el dueño de todos. Entonces, hey, sigan viendo liderdehoy.com. Es nuestra nueva página, liderdehoy.com. Allí pueden encontrar todos los materiales, todos los podcasts y videos que tenemos sobre liderazgo. Y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias, Cris. Y estamos a sus órdenes. Para servirles.